toda inmobiliaria que está estancada, que siente que puede rendir más o que realmente siente que está atrasada en relación a la competencia, tiene cuatro cuellos de botella que son los que vamos a describir en estos próximos minutos. Y lo más loco es que los dueños de inmobiliaria ni siquiera se dan cuenta que tienen esos cuellos de botella en el negocio antes de que justamente les genere pérdidas o que les genere un impacto negativo. Entonces, bueno, antes de arrancar el video, quiero comentarte que este video va a ser así un poco más natural. Sinceramente, quiero hacer un video sin tanto, sin tanta teoría, sin tanta explicación, ningún diagrama ni nada por el estilo, sino que más natural, hablando de algunas cuestiones que vengo viendo en el mercado, vengo viendo con mis clientes, vengo viendo después de haber tenido cientos de conversaciones con dueños de inmobiliaria en LinkedIn. Y bueno, antes de avanzar con el video y de justamente explicarte estos cuellos de botella, cómo podrías revertirlos y cómo justamente podrías integrar inteligencia artificial en tu inmobiliaria para avanzar, para diferenciarte de la competencia. Quiero presentarme. Bueno, yo soy Fran, ayudo a inmobiliarias a escalar utilizando sistemas de inteligencia artificial, apalancándose del marketing y contenido en redes sociales. Y bueno, como te digo, vengo viendo estos cuatro cuellos de botella que sinceramente lo vi repetirse en más de 25 inmobiliarias que son con las que trabajo actualmente. Y también cómo justamente utilizar la inteligencia artificial para adelantarte a tu competencia y potenciar tu inmobiliaria. Así que vamos a empezar con el principio de todo. El principio de todo es justamente el primer cuello de botella que... ¿Dónde se encuentra este cuello de botella? Se encuentra en la parte de arriba del embudo, en la parte en donde se generan los leads, en donde tenés que crear contenido, donde tenés que pagar pauta. Bien, ahí está el primer cuello de botella que es el que voy a describir ahora y es justamente la generación de leads. Literalmente, creo que todas las inmobiliarias no pueden predecir la cantidad de leads que van a generar en un mes. Bien, el primer cuello de botella antes de generar leads es no tener previsibilidad sobre lo que vas a generar y tampoco justamente generar lo suficiente que necesita tu inmobiliaria. Bien, y para eso no te estoy hablando de invertir más en meta, no te estoy hablando de subir volumen de contenido, sino que de tener diferentes fuentes de adquisición que te permitan llegar a ese volumen que vos querés. Bien, y esto pasa porque la mayoría de inmobiliarias tiene una sola fuente de adquisición que sea inbound. ¿Qué significa que sea inbound? Que los leads lleguen a vos, ¿ok? Que las consultas te lleguen a vos. Tienen una sola fuente de adquisición inbound. Y después todas las demás son outbound. Es decir, bueno, prospección en frío, llamados en frío, llaman a dueños de propiedades, lo que es farming, lo que toda inmobiliaria conoce, o por así decirlo, lo que llamamos métodos tradicionales. Entonces, si dependés solamente de métodos tradicionales y no tenés alguna fuente de adquisición de leads inbound, además de lo que es pagar pauta, pagar portales, bien, que eso es lo que todos conocemos, y no te apalancás del contenido orgánico, no te apalancás de otras redes, como por ejemplo puede ser LinkedIn, como puede ser TikTok, bien, lo que pasa es esto, no llegás a la cantidad de leads que querés generar. Después, otra cosa muy común que pasa, o que suelo ver, bien, también lo que hablé antes de la previsibilidad, y es que no pueden calcular cuántos leads le van a llegar al embudo en un mes. Bien. Entonces, ¿esto qué genera? Al fin y al cabo, no saber cuántas operaciones te van a entrar, o cuántos leads, perdón, te van a entrar en el mes, genera dependencia. Dependencia a justamente los métodos tradicionales. Bien. Porque si no sabes cuántos leads te entran de forma inbound, es decir, que ellos vengan a vos, dependés de referidos, dependés de portales, dependés de pagar mucho a Meta para que te traiga leads, dependés de hacer prospección y demás. Bien. Otro punto que vi bastante es que usan las redes sociales, es decir, el contenido orgánico específicamente, y lo que es la pauta por separado. ¿Bien? Es decir, pautan por un lado meta y por el otro hacen contenido orgánico. Y no los combinan. O sea, no combinan el contenido orgánico que les funciona para pautarlo. Entonces lo que pasa es que justamente son como dos islas separadas, la pauta y el orgánico, cuando en realidad tendrían que estar totalmente relacionados. Y lo que funciona algorítmicamente en orgánico, eso sí se debería pautar y apalancar ese contenido que funcionó orgánicamente para pautarlo justamente o ponerle plata encima para que justamente eso que ya funciona orgánicamente, que funcione más con pauta. Eso es otro de los errores. Es decir, no hay conexión entre contenido orgánico y pauta, bien, generalmente en meta, bien, siempre en meta, digamos. Em, y bueno, esto lo que genera es que no aprovechan el contenido orgánico que funciona. De hecho, no aprovechan lo orgánico bien. O sea, lo orgánico, si se usa bien, haz cuenta que tenés una máquina de prueba de ads. Bien. Es decir, si vos probás tu contenido en orgánico, subís mucho volumen en orgánico y probás lo que funciona ahí, esos ángulos ganadores o ese marketing que te generó consultas en orgánico, lo puedes trasladar a meta. Y eso te va a justamente generar aún más. Bien, vas a potenciar lo que ya funciona. Y eso es lo que no hacen. Después, otra cosa que vi en la parte de arriba del embudo, es decir, en el top of funnel, es decir, en la parte de generación de leads,
Otra cosa que no hacen, o por así decirlo, una grieta que tienen en el embudo, es que generan leads o pagan pauta, pagan portales sin tener sistemas atrás, es decir, sin tener un pipeline, sin tener automatizaciones para hacer seguimientos. Básicamente, generar leads sin tener sistemas que respalden todo eso que generás es tirar plata, al fin y al cabo. Porque vos los leads los pagás y si no tenés sistemas para respaldar todo eso que te entra y justamente sacarle el máximo provecho, exprimir esos leads, ya sea con seguimientos automáticos, recordatorios, tareas a los asesores para que aprovechen esos leads. Simplemente es hacer que tu embudo pierda dinero. Entonces, conclusión para lo que es la parte de arriba del embudo, para la parte de generación de leads y el cuello de botella de generación de leads en específico, que bueno, al fin y al cabo se ramifica en todas estas cuestiones que te estoy nombrando. Si lo podemos resumir, es si no tenés control de lo que te entra orgánicamente o con pauta o no medís métricas de lo que te entra, no vas a tener previsibilidad porque vas a estar adivinando lo que funciona y lo que no funciona. Si no tenés sistemas para respaldar todo eso que te entra, estás desaprovechando los leads que te entran, por lo que estás desaprovechando plata. Y si no tenés esto, no vas a poder escalar bien, básicamente, porque si mientras más generes, más van a ser las pérdidas que a causa de no tener sistemas, ¿bien? A causa de no tener un embudo, de no tener un pipeline, de no tener automatizaciones, de no tener seguimientos, etcétera. Bien, básicamente tampoco tenés previsibilidad de lo que va a pasar el mes que viene, porque si no sabes medir los leads que entran, ¿cómo vas a saber medir las operaciones que vas a generar? Entonces, ese sería por así decirlo, el cierre de este cuello de botella. O sea, empezá a medir, empezá a plantearte el instalar sistemas para medir tu embudo, empezá a plantearte el automatizar el embudo, automatizar los seguimientos y demás. Bien, básicamente eso sería el cierre de lo que es la generación de leads. Bueno, pero bueno, hagamos de cuenta que, por ejemplo, ahora ya los leads te entran, tenés medido todo, tenés un sistema que respalde la generación de leads y los leads entran, tenés buena cantidad de leads. Supongamos que eso está pasando en tu inmobiliaria. ¿Cuál sería el segundo cuello de botella? Yo creo que después de haber hablado con más de literal 500 inmobiliarias en LinkedIn, preguntándole y haciéndole diagnósticos para saber justamente cuál era su cuello de botella principal, te puedo decir que el principal cuello de botella son las captaciones. Bien, y esto en algunas inmobiliarias puede ser así, pero te aseguro que en el 80%, 90% de los casos son las captaciones. Bien, llegan los propietarios, bien, llegan los referidos, llegan las llamadas de propietarios, quizás haces prospección y lográs generar conversaciones con propietarios, pero se te caen antes de la firma. Y esto es porque quizás el propietario consulta, como te digo, queda en pensarlo o agendó quizás una visita y no asiste. Simplemente se te caen las captaciones. Bien. Y esto es porque justamente no tenés sistemas. Y acá también quiero, por así decirlo, explicar una pequeña metáfora que la otra vez la planteé también en un video y sinceramente se me ocurrió porque es lo que pasa en el mercado. Hace cuenta que literalmente el mercado es un mar que está lleno de redes. Esas redes, hace cuenta que son inmobiliarias. ¿Bien? Y justamente los peces son los propietarios. Ahora, el pez entra en tu red, bien, se engancha a la red, pero tiene agujeros, bien. Entonces, el pez se escapa, tu red está rota. Justamente entra por un lado y se va por el otro. O sea, tenés una red que está rota. ¿Por qué? Porque está llena de grietas. Todos los propietarios se escapan. O por así decirlo, está rota en todos lados. Entonces, quizás entran muchos peces, entran muchos propietarios, pero al estar rota, al estar justamente averiada, al tener grietas, los peces se escapan. No importa qué tan grande sea tu red, bien, por lo que puedes llenarte de propietarios, pero si tienes una red mala, los peces se van a seguir escapando. Entonces, esto es justamente por no tener un sistema que suba el porcentaje de las captaciones realizadas. ¿Cómo se sube las captaciones realizadas? Es que tenés que básicamente optimizar cada proceso de captación desde que el propietario pisa la inmobiliaria hasta que firma con vos. Bien. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como te digo también, seguimientos automáticos, automatizaciones, mejorar todo el proceso de atención al público, reportes automáticos, todo lo que haga que el propietario fidelice más con vos que con otra inmobiliaria. Bien, por eso también la metáfora del mar, porque en el mar está lleno de redes. Entonces, quien tenga la mejor red va a ser el que más peces atrape. Bien, entonces, si vos tenés un muy buen proceso de captación, desde que el lead pisa la inmobiliaria hasta que firma con vos, ¿a qué me refiero con procesos de captación? Me refiero a todo lo que pasa en el medio, o sea, todo lo que pasa en el medio. Si lo optimizás de la mejor forma, ahí es cuando vas a lograr más captación y te vas a diferenciar de la competencia. Entonces, justamente eso, tenés que mejorar todo el proceso de captación. ¿Cómo lo mejorás? Con sistemas. No queda otra. O sea, seguimientos automáticos, tener un pipeline para medir en qué etapa está el propietario y poder traquearlo bien, bien, hacerle un buen seguimiento del proceso para que no se te escape nada, ser puntual, recordatorios antes de la tasación, mensajes automáticos después de la tasación, etcétera. Bien, hay muchas formas de hacerlo, no me voy a poner a explicar todas porque sinceramente puedo estar hasta mañana.
Y lo peor de todo es que al fin y al cabo en las captaciones, cuando vos perdés propietarios o se te escapan del embudo, tenés costos ocultos. ¿Cuál sería el costo oculto? Que no solamente perdés esa propiedad, y ese propietario, sino que también perdés los posibles propietarios que ese propietario te iba a referir, ¿bien? Porque generalmente em, si captás leads buenos y si tenés leads buenos propietarios, generalmente estos propietarios conocen a demás propietarios porque son o empresarios, o son personas que tienen varias propiedades, o son personas que le invierten mucho en real estate. Entonces, como te digo, generalmente los propietarios son una fuente de referidos, a su vez, ¿bien? Que, digamos, no tenés, o sea, no te faltan propietarios, sino que ya se te están escapando los que ya tenés. Y esto es lo que vi en el 90% de las inmobiliarias. Quizás pautan en meta, le llegan, pero los pierden, porque no tienen un buen proceso y sistema de captación, básicamente. Ahora, todo lo mismo que pasa con los propietarios también pasa del otro lado con los compradores. ¿Bien? O sea, no solamente con las personas que te brindan su propiedad para vender, sino que con los compradores, aquellos que van a comprarte esa propiedad. Y este sería el tercer cuello de botella, que son las ventas. ¿Bien? O sea, entran consultas de compradores, quizás estés pautado en meta, estés haciendo contenido, hagas prospección, etcétera, pero cerrás muy poco. Cerrás una fracción de todo lo que entra y, o sea, es normal cerrar una fracción de todo lo que entra, pero es muy mínima y vos lo sabés. Vos sabés que te entran muchos leads, pero terminás cerrando muy pocos y no sabés por qué. Bien. Por ejemplo, te voy a hacer un escenario muy común, y es que los leads que entran el fin de semana, por ejemplo, un sábado, te escriben un sábado, compradores o inversores que te escriben un sábado, nadie los atiende, probablemente estés perdiendo muchas consultas los fines de semana, te escriben un sábado y directamente recién le responden el lunes, al media mañana, generalmente, o ni siquiera le responden, o se olvidan, o queda ahí el chat perdido en WhatsApp. En todo ese tiempo, los leads ya hablaron con otras inmobiliarias que probablemente ya tenían todo el proceso automatizado, porque hoy, seamos sinceros, levantás una piedra y hay una inmobiliaria. Entonces, mientras vos perdés tiempo, hay inmobiliarias que implementan sistemas de inteligencia artificial para atender los leads 24/7, calificar esos leads y encima después derivarlos a un asesor con toda la data que sacaron de la conversación. Entonces, si estás en este punto, el problema no es la cantidad de leads que generes. Al fin y al cabo, sí, por probabilidad, si generas más, vas a terminar cerrando más. Pero antes que eso, antes de enfocarse en generar más, está bien y está perfecto centrarse en tener los sistemas adecuados para que cuando entren esa cantidad de leads, cuando entren esas consultas, vos las puedas soportar y las puedas aprovechar al máximo. Porque recuerden que el rubro inmobiliario no es como el rubro de los infoproductos, no es como el rubro de, por ejemplo, compra y venta de productos, que ahí sí nos importa la cantidad. Ahí sí queremos generar 1 millón de consultas y comprar y vender y listo. Pero acá, en este rubro, la fidelización es muy importante. Y la calidad del proceso que le demos a los leads es 1000 veces más importante que lo que es importaciones, que lo que es infoproductos, que lo que es venta de productos, digamos, low ticket, por así decirlo. Bien, acá estamos comercializando propiedades. Entonces la calidad del proceso tiene que ser mucho mayor. Entonces el problema de fondo es que probablemente no tengas claridad tampoco del proceso comercial. Esto seguramente te pasa. No sabes cuántos leads entran en el embudo, no sabes cuántos se te escapan, no sabes cuántos están en visitas agendadas. Y si sos un director comercial, probablemente quieras tener claridad de esto y quieras saber cómo están rindiendo tus asesores. Quieras que probablemente querés saber cómo está rindiendo esa pauta que publicaron, por ejemplo, este mes. Querés saber cómo está rindiendo el contenido orgánico. Entonces para esto necesitas previsibilidad. Si no tenés previsibilidad del embudo, no vas a poder saber qué funciona, qué no funciona, qué te trae más leads. Lo mismo que en la parte de arriba, bien, del embudo. Pero al fin y al cabo acá ya estamos en la etapa de ventas. Entonces entender qué es lo que genera más operaciones a fin de mes. Entender en qué etapa están los leads, qué calificación tienen esos leads. Eso es claridad, ¿bien? Eso es claridad en el proceso comercial. Si no lo sabes, ahí ya tenés un cuello de botella que deberías estar resolviendo. La cadena es simple en la mayoría de los cuellos de botella también. Y hay una realidad, o por así decirlo, un concepto, o sí, un concepto, vamos a decirle, que es que lo que no se mide, no se sabe si funciona o no funciona. Y si no se sabe si funciona o no funciona, no puedes escalar lo que funciona. Bien, porque ¿cómo vas a hacer más de lo que funciona si no sabes qué es eso que funciona? Y bueno, ahora voy a hablar de mi cuello de botella favorito de resolver. Voy a decir favorito de resolver porque es el que más me estoy topando y sinceramente es el que más me gusta resolver porque es el que más sistemas involucra y es el que está literalmente por debajo de todos los demás que te nombré anteriormente porque es el más profundo y el que las inmobiliarias al fin y al cabo más sufren. ¿Bien? Y este cuello de botella es la operación. Toda la operación, si tenés una inmobiliaria, todo lo que pasa ahí depende de vos. Si vos te tomás una semana de vacaciones, el negocio se derrumba. Probablemente llega el viernes, terminas de trabajar, te volvés a tu casa y estás pensando en todo lo que tenés que hacer la semana que viene. O quizás el mismo domingo. Llega el domingo y ya estás pensando
y ya te estás maquinando sobre todo lo que tenés que hacer en la semana que viene o en la semana entrante. No te puedes tomar un fin de semana tranquilo ni desconectar la cabeza del negocio, porque sabes que hay muchos procesos que dependen de vos, sabes que hay mucho desorden en el negocio y eso lo que te genera es justamente caos, te quita la paz mental y encima no puedes escalar, ¿bien? Porque si no puedes delegar bien el negocio o no tenés sistemas en el negocio que te permitan salir del negocio, no puedes escalar. Y esto pasa por una frase que me gusta decir mucho, y es que el negocio termina dependiendo de personas, ¿bien? Termina dependiendo de personas específicas, y no del mismo negocio en sí, no de procesos, sino que de personas. Y es por eso que no puedes escalar. Al fin y al cabo a nadie le importa cuánto factura el negocio, sino que lo que a un dueño de negocio le importa es que el negocio siga andando sin que él esté ahí adentro, ¿bien? Y si esto no pasa, si tu negocio, cuando vos te tomás unas vacaciones, literalmente se derrumba o simplemente no sigue funcionando como debe, no tenés un negocio, terminás teniendo un autoempleo o una cárcel. Bien, una cárcel de la que vos mismo no querías estar. Bien, por algo empezaste el negocio, por algo empezaste a hacer, por así decirlo, tu equipo, por algo empezaste a contratar asesores para empezar a delegar. Y al fin y al cabo terminaste armando una cárcel que es tu propia cárcel. Terminaste construyendo el negocio que algún día juraste destruir. Bien, arrancaste a, por así decirlo, crear tu negocio por libertad y esa libertad se terminó destruyendo por culpa de toda la operativa del negocio. Y lo peor es que esto es una bola de nieve, porque el negocio mientras más crece, más te ahogás vos en la operativa y mientras más contratás asesores, al fin y al cabo más estrés terminás teniendo. Porque al fin y al cabo cada asesor que trae son más personas preguntándote cosas a vos, que sos el dueño. Y esto es justamente lo que tenemos que resolver, porque al fin y al cabo en un negocio grande, en un negocio en serio, o por así decirlo, en algo que va a escalar a largo plazo, el dueño tiene que ser el que aporta claridad, el que aporta la dirección al negocio y no justamente el que está resolviendo ahí adentro de la operativa problemas internos del negocio, no el que tiene que estar respondiendo consultas todo el día a los asesores. Está bien estar metido en el negocio, está perfecto, yo creo que es algo que todos los dueños tienen que hacer, de estar metido en la operativa, al menos un poco, porque es necesario, más que nada en el marketing. Por eso en las inmobiliarias grandes, en las inmobiliarias donde el dueño no está ahí dirigiendo, dando órdenes y respondiendo dudas de los asesores, lo que pasa es que en esas inmobiliarias mandan los procesos, mandan los sistemas, no una sola persona. Y no todo vive en la cabeza de una sola persona y eso es justamente lo que tenemos que evitar. Entonces la diferencia entre ser un dueño esclavo de su negocio y de justamente ser un dueño que realmente dirige, un dueño que aporta claridad y que es la cabeza del negocio, son simplemente los sistemas que instales en el negocio para que este funcione de forma más autónoma, para que las personas que ingresen en el negocio no dependan de vos para aprender, para adaptarse y que justamente se adapten con los mismos sistemas. Entonces, si pudiera resumir justamente el video o los cuatro cuellos de botellas principales que les nombré, es generación de leads, que sería la parte de arriba del embudo, el top of funnel. Tenemos captaciones, tenemos ventas y tenemos operaciones. ¿Bien? Cuando yo me refiero a operaciones hablo de procesos del negocio y de todo lo que pasa en el día a día. Y en este momento probablemente tengas uno de estos cuatro que esté frenando el que puedas escalar tu inmobiliaria. Entonces lo que te recomiendo hacer es que te sientes, empieces a mapear todo el negocio, empieces a entender en dónde está este cuello de botella, apalancate de la inteligencia artificial, apalancate de cloud, para que justamente puedas descubrir cuál es ese cuello de botella, empieces a entender y empieces a generar claridad para vos mismo, entender a tu negocio y entender en dónde se encuentra este cuello de botella, y entonces ahí sí apliques los sistemas adecuados, la inteligencia artificial, la automatizaciones, etcétera, lo que quieras aplicar, la solución que quieras aplicar, pero que aplique soluciones en ese cuello de botella para poder escalar. ¿Bien? Eso es lo que te recomiendo hacer, eso es lo que hacemos nosotros para solucionar estos cuellos de botella. Nos sentamos junto al dueño del negocio, empezamos a mapear todo el negocio, apalancándonos de la inteligencia artificial, le pedimos procesos, documentación, entender cómo se mueven los asesores hoy en día. Todo eso alimentamos a un cerebro de cloud, el cual nos tira insights y nos tira, por así decirlo, accionables. Y en base a esos accionables vemos cuál es el más conveniente, creamos una tabla de implementación para entender cuál es aquella implementación que nos va a generar más retorno a más corto plazo, ¿bien? Y aquellas que generen menor retorno a mayor plazo simplemente las descartamos, empezamos con las que generan más retorno a corto plazo y de esa forma empezamos a escalar la inmobiliaria. Bien, es tan simple como eso, encontrar cuáles son las soluciones que hoy en día te generan más retorno a más corto plazo, básicamente, más cortoplacista. Entonces, el problema es que, sinceramente, desde adentro probablemente te sea complicado verlo o te esté costando detectar ese cuello de botella. ¿Por qué? Porque estás metido todo el día en la operación. Si eso pasa, te recomiendo que hagas esto que te estoy diciendo ahora. Bien, sinceramente eran algunas cuestiones que quería simplemente hablar y dejarlo documentado en YouTube, simplemente para tenerlo en el canal y para bajar a tierra algunas cosas que me venían pasando trabajando con mis clientes y algunos cuellos de botella más repetitivos que vengo encontrando en lo que es este nicho, en lo que es el nicho inmobiliario. Y justamente bajarlo a tierra en un video, explicar algunas cuestiones que venían
resonando mucho en mi cabeza y me venían haciendo bastante ruido. Así que bueno, simplemente hasta acá llegamos con el video. Si te pareció interesante, bueno, te pido que te suscribas. Si es que tenés una inmobiliaria, también seguime porque subo mucha información de valor, más que nada con el tema de inteligencia artificial y marketing. Y bueno, si querés apalancarte de sistemas de inteligencia artificial para escalar tu inmobiliaria y llevarla al próximo nivel, simplemente mandame un mensaje o comentame este video y me pongo en contacto con vos. Bien, así que bueno, nos vemos en el próximo video y suscríbete al canal.